en un día en el cual, de nuevo, el gobierno confrontando muy fuerte con Sergio Massa, ¿no? Parece que Massa está ocupando, con cuestionamientos fuertes a la política económica, el espacio de la oposición. Y no está claro que Macri esté muy cómodo en ese lugar porque claramente para el gobierno es mucho más cómodo debatir con el kirchnerismo. Pero como el kirchnerismo está furiosamente en retirada y no aparecen de alguna manera dirigentes políticos de fuste del kirchnerismo, si le queda alguno a Cristina a discutir la política económica oficial u otros temas, bueno, se ha plantado en el escenario Sergio Massa y hoy presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para suspender por 120 días las importaciones, dice Massa, no esenciales. Básicamente importaciones que no tengan que ver con insumos para la producción, ni bienes de capital, ni insumos médicos, básicamente importaciones de bienes de consumo. Y hay toda una discusión si efectivamente hay una invasión de importaciones o si hay mucho de relato entre sectores que buscan protección y también sectores políticos de la oposición, antes lo había hecho el kirchnerismo, buscando de alguna manera crear el fantasma de los 90, que es un fantasma que persigue a Macri, pues muchos plantean que Macri en realidad es una vuelta a los 90 y el gobierno desesperado por salirse de ese ensayo. De hecho, hay sectores que se quejan de que ha vuelto con las restricciones a las importaciones, en vez de abrir todos los sectores, sino que en los últimos tiempos ha vuelto a restringir importaciones. Pero bueno, lo cierto es que se ha hablado mucho también de la importación de alimentos y qué pasa si efectivamente Argentina está, como en los 90, importando hasta los alimentos más básicos que se producen acá. Hay algunos datos que han surgido de la consultora Radar, que es la consultora de la ex secretaria de Comercio de Axel Kicillof, del kirchnerismo, Paula Español, que muestra algunos datos que es difícil ponerlos en perspectiva, ¿no? Porque por ahí está el título, se importa dulce de leche en la Argentina. Pero el dato que pone importación de dulce de leche es en kilogramos, 121 kilogramos en los primeros 8 meses del año. Digamos, y la verdad que poner 121 kilos de importación de dulce de leche, y está claro que si alguien trajo dulce de leche de Chile o hay importación de dulce de leche de Brasil, pero bueno, no es significativo, no es relevante. En todo caso uno se tendrá que preocupar por qué cerró la Salamandra hace 2 años en la Argentina, que era un grupo económico cercano al kirchnerismo, pero no le daban los números para producir dulce de leche en la Argentina. Entonces, me parece que esos números no son muy relevantes. Respecto a otros números también, como están puestos en kilogramos, qué sé yo, 24.000 kilos de manteca. Y hay que ver cuánto es en millones de dólares, si es relevante o no en el mercado. O 105.000 kilos de queso fresco, traído de Estados Unidos, por ahí algún queso especial y demás. No parece muy relevante. Pero bueno, es cierto que se están importando alimentos, es cierto que se está importando más alimentos de lo que se importaba el año pasado. Veamos algunos números que surgen de los datos del INDEC y que se pueden poner en perspectiva, tanto en millones de dólares como en toneladas, para saber si es relevante para el sector en cuestión o no es relevante. Bueno, fíjense, por ejemplo, estos son los datos del INDEC, ¿no? Los datos de Paula Español, de la consultora Radar. Fíjense lo que ha pasado con la importación de zanahorias, que ha habido toda una polémica con esto. Se importaron, es cierto, en los primeros 8 meses del año, 2.800.000 dólares de zanahorias. No había importación de zanahorias el año pasado. Bueno, ¿qué dicen desde el Ministerio de Agroindustria? Bueno, plantean que ha habido en ese caso un problema de inundaciones en Santa Fe y para que no se disparen los precios, efectivamente hubo que importar menos de 3 millones de dólares de zanahoria, pero no parece tampoco demasiado relevante. Vamos a discutir un poquito qué está pasando con las naranjas, porque hay incluso dirigentes políticos de Cambiemos que están preocupados por el tema de la naranja en Entre Ríos. Se importaron también en lo que va del año casi 3 millones de dólares de naranjas, cuando hay una producción importante de naranjas en la Argentina. Igualmente, también desde el Ministerio de Agroindustria dicen es una parte menor de lo que es el mercado de naranjas en la Argentina. Bueno, cerdos congelados se importaron, en lo que va del año, sí una cifra más importante, 33 millones de dólares, eran 22 millones de dólares el año pasado. No, estamos haciendo la comparación, esta comparación es primeros 8 meses del 2015 con primeros 8 meses del 2016, es hasta el 21 de agosto, en realidad
los datos oficiales. Hay un aumento de 86%. En un ratito vamos a hablar con un productor de cerdo que está preocupado por las importaciones de Brasil. Tomate en lata también hubo un aumento importante. Fíjense, estos aumentos son en cantidades. Para que se entienda bien, pusimos los valores en millones de dólares y el aumento en cantidad, en toneladas, como hay que medirlo. En el caso de tomate en lata también hubo un aumento de 13,7 millones de dólares a 17,9 millones de dólares de las importaciones en los primeros 8 meses del año. En cantidades es 67% de aumento. En el caso de chocolate en bloque, tableta y barra, también había un aumento del 56% en cantidad de las importaciones. En lo que va del año, se importaron 13.600.000 dólares. Y así podemos seguir. Bombones, caramelos y confites, más de 10 millones de dólares de importaciones. En cantidades son 77% más. Se importó también 88% más en términos de volumen de litros de whisky, de botellas de menos de 2 litros, casi 10 millones de dólares, prácticamente el doble de lo que se había importado el año pasado. Bueno, también algunos productos de confitería, y acá hay un salto muy importante en alimentos para perros y gatos, que el año pasado se importaron 70.000 dólares de productos balanceados para perros y gatos, y este año, en lo que va del año, 7,5 millones de dólares. Hay un salto muy importante en volumen, en cantidades de las importaciones. Ahora, cuando uno ve en perspectiva, bueno, ¿cuánto es el total de las importaciones? Lo que se pregunta, insisto con esto, si hay una invasión a los 90, al estilo de los 90, de productos importados, o es parte del relato kirchnerista. Es decir, nosotros protegíamos, como dice el kirchnerismo, hasta el año pasado, y ahora volvimos a los 90. Bueno, en alimentos se importaron el año pasado 852 millones de dólares y este año 1.106 millones de dólares. 30% de aumento. Pero ojo, que hay un salto muy grande este año. ¿Saben de qué? ¿Cuál es la principal importación de alimentos de la Argentina? Porotos de soja. Es decir, este año, en lo que va del año, se importaron 220 millones de dólares de porotos de soja, la importación por lejos más importante de alimentos de la Argentina. Y el año pasado se había importado casi nada. Y eso es importación de porotos de soja desde Paraguay para abastecer a nuestra industria aceitera, que tiene una capacidad tan grande de procesamiento que no da abasto con la cosecha argentina de soja. Porque Argentina exporta aceite, pero también exporta porotos a China. Y ese es un problema. Tendríamos que exportar más producto elaborado y no solamente los porotos, como le importamos a China. Como se está exportando mucho poroto a China, esto viene en los últimos años, Argentina necesita importar poroto para meterlo en la industria aceitera y después exportar aceites. Pero esa es hoy la principal importación de alimentos que hay. Entonces, me parece que hay toda una discusión respecto, más allá de que algunos sectores pueden ser muy perjudicados. Ahora vamos a hablar con alguien que viene a defender a las naranjas, la producción de naranja en la Argentina, y alguien que viene a defender la producción de cerdo. Pero me parece que hay mucho también de, ojo, que la comparación con los 90 también es un discurso político. Que hay muchos sectores que están buscando generar la idea, acá hay una invasión de productos importados, están arrasando en todos los lugares.